Hay decisiones que un alma no debería tener que tomar, heridas que no deberían ser infligidas. Pero la vida, a veces, es un abismo de crueldad incomprensible, donde el amor se retuerce en formas irreconocibles y la inocencia es el precio más caro. Esta es la historia de una niña, un sacrificio, y la improbable redención en medio de la desolación. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. Sección 1. Elara siempre había visto el mundo en fragmentos, en destellos de luz que danzaban en el polvo y en la sinfonía silenciosa de las sombras alargándose al atardecer. Su universo no era caótico, era diferente, un tapiz intrincado donde los sonidos de la voz humana a menudo se desdibujaban en un murmullo distante, pero el roce de la seda contra el lino era una declaración. Sus padres, sin embargo, no compartían su visión. Para ellos, Elara era una ecuación irresoluble, una anomalía que no encajaba en los estrechos confines de su vida normal. El peso de su diferencia, lo que ellos llamaban su condición, se había vuelto una losa insoportable. Las miradas de los vecinos, los susurros en el supermercado, la constante frustración en sus propios ojos cansados, todo se había acumulado hasta formar una pared inquebrantable entre ellos y su hija. La casa, antes un refugio, se había transformado en una prisión de resentimiento silencioso. Un día, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, cargado de una tensión que Elara no comprendía con palabras, pero sentía en el hormigueo bajo su piel. Sus padres hablaban en voz baja, susurros ásperos que se mezclaban con el crujido de los papeles, y el tintineo metálico de lo que Elara imaginaba eran monedas. Ella los observaba desde la esquina del salón, acurrucada junto a la ventana, donde la luz del sol creaba un patrón de rombos en la alfombra. Sus manos jugaban con un trozo de hilo deshilachado, su único consuelo. Las palabras carga, futuro y mejor lugar flotaban en el aire como cenizas de un fuego frío. No entendía su significado literal, pero el eco emocional era devastador. Sentía la proximidad de una catástrofe, una vibración sombría que emanaba de las personas que se suponía debían protegerla. Su madre se pasaba las manos por el pelo, una y otra vez, un gesto de desesperación contenida. Su padre apretaba los puños, la mandíbula tensa. Eran figuras distorsionadas, sombras de los padres que alguna vez creyó conocer. El día llegó con un amanecer gris y opaco. Una camioneta, vieja y polvorienta, se detuvo frente a la casa. Un hombre alto y corpulento, con una barba desaliñada y ojos que parecían haber visto demasiados inviernos, bajó. No era un hombre amable. Su silencio era un arma. Su mirada, un abismo. Los padres de Elara hablaron con él en el porche. Los gestos exagerados, las voces teñidas de una falsa cortesía. Elara, sentada en la cama, miraba su maleta pequeña, el mismo hilo deshilachado en su mano, su corazón latiendo con una cadencia irregular. La maleta contenía lo poco que le habían permitido llevar. Un oso de peluche, algunos dibujos borrosos, el hilo, nada más. No su pasado, no sus pocos recuerdos felices, no la promesa de un futuro. Su madre entró en la habitación. Sus ojos estaban hinchados, pero su voz era extrañamente plana. Elara, dijo, con un tono que no admitía réplica. Él te llevará a un lugar donde estarás cuidada. No hubo abrazos. No hubo lágrimas de despedida sincera. Solo la fría, dura realidad de una transacción no dicha. Un intercambio silencioso por una paz que ellos creían merecer. Elara fue un objeto, un problema resuelto, una venta que no se articuló, pero que se sintió en cada fibra de su ser abandonado. Sección 2. El viaje en la camioneta fue una tortura silenciosa para Elara. El rugido del motor, el traqueteo incesante sobre la carretera sinuosa, la áspera textura del asiento bajo sus muslos, todo se magnificaba en su mente. Cada sensación era un cuchillo, afilado y persistente. El hombre, Elías, se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en el horizonte, una figura inescrutable de hombros anchos y espalda encorvada.
No hubo intentos de conversación, ni de consuelo, solo el frío vacío que llenaba el espacio entre ellos. El ara se acurrucó contra la ventanilla, sus pequeños dedos aferrándose al pelaje raído de su oso, el único vínculo tangible con la vida que había dejado atrás. Observaba el paisaje que pasaba, una sucesión de campos verdes que se transformaban en tierras áridas, de bosques frondosos que daban paso a llanuras desoladas. Era un mundo que se encogía y se expandía sin sentido, un reflejo de su propia confusión interna. Las horas se estiraron en una eternidad. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos, un espectáculo que, en otras circunstancias, habría cautivado a el ara. Pero ahora, solo era una señal de la inexorable marcha hacia lo desconocido. El aire se volvió más fresco. El olor a tierra seca y a pino se coló por la ventanilla abierta. El ara sentía el cansancio en sus pequeños huesos, una fatiga que trascendía lo físico. Era el agotamiento del alma, de la incertidumbre, de la soledad más profunda que había conocido. El hombre giró el volante, y la camioneta tomó un camino de tierra, levantando una nube de polvo que los envolvió. A lo lejos, una silueta se recortaba contra el último resplandor del crepúsculo. Una casa de campo solitaria, oscura y silenciosa, casi fundida con el paisaje. Era el rancho. Cuando la camioneta se detuvo, el silencio fue casi más ensordecedor que el ruido del motor. Elías apagó el motor, y la quietud del campo los envolvió, rota solo por el zumbido de los insectos nocturnos y el lejano aullido de algún animal salvaje. Él abrió la puerta. Su figura se cernía sobre ella como una montaña. Baja. Su voz era áspera, desprovista de emoción. Un gruñido más que una palabra. El ara se movió lentamente, sus piernas rígidas por el viaje. El aire nocturno era frío y limpio, con un aroma a heno y a tierra húmeda que no había sentido antes. La casa se alzaba imponente, sus ventanas oscuras como ojos vacíos. Era una estructura rústica, de madera desgastada, con un porche chirriante y un techo inclinado. A su alrededor, la oscuridad se extendía sin fin, un manto impenetrable que acentuaba su aislamiento. Elías tomó su pequeña maleta y subió los escalones del porche, sin mirarla, esperando que ella lo siguiera. El ara lo hizo, sus pequeños pies arrastrándose sobre la madera rugosa. La puerta se abrió con un gemido, revelando un interior igualmente sombrío. El olor a leña quemada y a humedad invadía el aire. La luz de una lámpara de queroseno parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Elías señaló una puerta en el pasillo. «Esta es tu habitación». No era una invitación, sino una orden silenciosa. El ara entró en la pequeña habitación, desprovista de adornos, con una cama simple, una cómoda vieja y una única ventana que miraba hacia la vasta oscuridad del campo. El miedo se apoderó de ella, un miedo primordial y helado que le apretó el pecho. Era una extraña en un lugar extraño, a merced de un hombre extraño. La única compañía que tenía era el silencio de la casa y el peso de su propia soledad, un peso que se sentía tan inmenso como el cielo estrellado sobre ellos. Se sentó en la cama, el oso apretado contra su pecho, la mirada perdida en la oscuridad, esperando lo que viniera, lo que sea que este nuevo abandono le traería. Sección 3. Los primeros días en el rancho de Elías fueron una sucesión de horas que se arrastraban, densas y vacías. El ara se movía como una sombra, observando, asimilando cada detalle con la intensidad que solo ella podía. El silencio de la casa no era el mismo silencio opresivo de su hogar anterior. Este era un silencio diferente, uno vasto y cargado con el sonido del viento en los campos, el canto de los pájaros al amanecer y el lejano balido de las ovejas. Elías era una presencia constante, pero distante. Sus rutinas eran metódicas. Se levantaba antes del sol, trabajaba en el campo con una dedicación casi brutal y regresaba al anochecer, cubierto de polvo y cansancio. Comían en silencio, sentados en una mesa de madera maciza, la única fuente de luz una lámpara que proyectaba un círculo dorado sobre sus platos. Elías masticaba con lentitud,
sus ojos fijos en algún punto más allá de las paredes, como si el rancho y su nueva ocupante fueran solo un inconveniente pasajero. Elara, por su parte, intentaba dar sentido a este nuevo orden. Su capacidad para procesar el lenguaje verbal era limitada, pero su percepción del mundo era extraordinariamente aguda. Notaba el olor a tabaco y tierra en la ropa de Elías, la forma en que sus manos callosas sostenían la taza de café por la mañana, la tensión en su mandíbula. Había una tristeza profunda en él, una melancolía que se aferraba a su figura como el polvo a su ropa. Él no la presionaba para hablar, no intentaba forzar una interacción, simplemente la dejaba estar, una pequeña isla en el vasto mar de su existencia solitaria. Esta falta de presión, aunque no intencionada, era un alivio para Elara. Le daba espacio para respirar, para observar, para empezar a trazar los contornos de este nuevo y enigmático tutor. A veces, Elías dejaba caer un plato de comida frente a ella sin decir una palabra, o le entregaba una manta extra en las noches frías sin un gesto. Eran pequeños actos de consideración, casi imperceptibles, que hablaban más alto que cualquier palabra para Elara. Eran hilos finos de un tapiz que lentamente comenzaba a tejerse entre ellos, un tejido frágil, pero real. Un día, mientras Elías trabajaba en el establo, Elara se aventuró a salir al patio. Los animales eran una revelación. El suave mugido de las vacas, el graznido de las gallinas, el aire vibrante con la energía de la vida rural. Tocó el pelaje áspero de un caballo, sintiendo su calor, el temblor de sus músculos bajo la piel. Era una conexión, una comunicación más allá de las palabras, que ella entendía perfectamente. Cuando Elías la encontró allí, su expresión no cambió, pero sus ojos se detuvieron en ella un momento más de lo habitual, una chispa de algo que Elara no pudo identificar. Elías era, a su manera, un hombre que vivía en los márgenes, con su propia carga de defectos y complejidades. Había tomado a Elara por razones que aún no estaban claras, quizás por una deuda, quizás por un impulso fugaz de una humanidad enterrada. Su moralidad era ambigua, moldeada por una vida de decisiones difíciles y compromisos silenciosos. No era un salvador en el sentido tradicional, ni un padre sustituto. Era un ranchero solitario, acostumbrado a la aspereza del mundo y a la compañía de las bestias. Y Elara, en su vulnerabilidad, era una intrusa en su soledad, una grieta inesperada en el muro que había construido a su alrededor. Pero en esa grieta, una débil luz comenzaba a filtrarse, una promesa tenue de que este lugar, a pesar de su silencio y su vastedad, podría ser diferente. Podría ser, al menos por ahora, un santuario. Sección 4. La rutina en el rancho se estableció, un patrón predecible de amaneceres y atardeceres, de tareas y silencios. Dentro de este ritmo, Elara comenzó a encontrar su propio espacio, sus propios rituales. Se sentaba junto a la ventana, observando el movimiento de las nubes, la danza de los álamos con el viento. Descubrió el placer de la tierra bajo sus pies descalzos, la textura de la hierba húmeda por el rocío matutino. Y, lentamente, cautelosamente, comenzó a observar a Elías con una curiosidad que trascendía el miedo. Notaba cómo sus manos, a pesar de su tosquedad, podían ser delicadas al reparar una cerca o al alimentar a un ternero recién nacido. Había una conexión tácita entre él y los animales, una comprensión silenciosa que Elara reconocía. Era el lenguaje de las acciones, no de las palabras, un lenguaje que ella entendía más profundamente. Un día, mientras Elías estaba reparando una bomba de agua oxidada, Elara se acercó y le entregó una herramienta. Elías se detuvo. Su mirada, por primera vez, se posó en ella sin prisa, sin el velo de indiferencia habitual. Había algo en sus ojos, un destello de sorpresa, quizás de gratitud fugaz. Él asintió, un movimiento apenas perceptible, y tomó la llave inglesa. Fue un pequeño gesto, un simple acto de conexión, pero para Elara fue una revelación. Era el primer ladrillo de un puente que comenzaba a construirse entre sus mundos.
Desde ese día, la tensión entre ellos disminuyó ligeramente. Elías a veces le dejaba pequeños objetos que encontraba en el campo: una pluma de halcón, una piedra de forma inusual, una flor silvestre. No los ofrecía con grandes gestos, sino que los dejaba sobre la mesa, esperando que ella los encontrara. Y Elara los coleccionaba, tesoros silenciosos que hablaban de una consideración incipiente. Sin embargo, los fantasmas del pasado seguían acechando en las sombras de la mente de Elara. Un flashback la asaltó una tarde, mientras el viento aullaba como un lamento ancestral. Vio de nuevo el rostro de su madre, distorsionado por la ira y el cansancio. Las palabras, «Nunca serás como los demás», perforando el aire como dagas heladas. El recuerdo de los gritos, de la puerta cerrándose con un golpe seco, la sensación de ser una carga intolerable, todo regresó con una fuerza abrumadora. Las paredes de su antigua casa se cerraban sobre ella, los juguetes destrozados en el suelo, el silencio asfixiante que seguía a los estallidos. La imagen de sus padres, exhaustos y desilusionados, sentados en el sofá con las manos apretadas, susurraba la verdad más cruel, que su diferencia era una enfermedad a curar, no una parte de ella a aceptar. La sociedad, a través de sus padres, había dictado un veredicto. Ella era imperfecta, un fracaso, y su valor se medía por su conformidad con un molde que nunca podría llenar. El rancho, con su vastedad y su silencio, se sentía como un contraste brutal con esos recuerdos. Aquí, nadie la obligaba a ser normal. Elías, con su propia singularidad áspera, no la juzgaba por su silencio, ni por su manera de ver el mundo. El rancho era un refugio, un santuario donde la inmensidad del cielo y la tierra ofrecían una libertad que nunca antes había conocido. Pero la libertad tenía su precio, y ese precio era el dolor de haber sido entregada, el abismo de abandono que no se curaría fácilmente. Era un lugar de curación, sí, pero la herida era profunda, y el camino hacia la plenitud, aún incierto. El sol se puso, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, y Elara, con el corazón encogido, se acurrucó bajo la manta, el recuerdo de las palabras de su madre resonando como un eco lejano en el vasto silencio de la noche. Sección 5. La paz precaria que Elara había comenzado a encontrar en el rancho no duraría indefinidamente. El mundo exterior, con sus juicios y prejuicios, tenía una forma de infiltrarse incluso en los lugares más remotos. El pequeño pueblo más cercano, un conglomerado de casas descoloridas y mentes cerradas, no tardó en notar la presencia de la niña en el rancho de Elías. Los rumores, como el viento seco de la pradera, comenzaron a susurrar de boca en boca. ¿Una niña en el rancho de Elías? ¿Quién es? ¿De dónde vino? Las preguntas eran inofensivas en la superficie, pero subyacía una corriente de sospecha y chismorreo. Elías, el ermitaño del pueblo, siempre había sido un misterio, y la llegada de Elara solo alimentaba la curiosidad malsana de la gente. Una tarde, mientras Elías estaba en el pueblo comprando provisiones, Elara lo acompañó, sentada en silencio en el asiento del pasajero. Al entrar en la tienda general, las cabezas se giraron, los murmullos cesaron abruptamente, solo para reanudarse con mayor intensidad en voz baja. Elara sentía las miradas, pesadas y escrutadoras, como insectos arrastrándose sobre su piel. Escuchaba fragmentos de frases. «Esa niña es rara. Nunca dice una palabra. Pobre Elías. ¿En qué se ha metido?» La hostilidad no era abierta, pero el subtexto era claro. La gente del pueblo, con sus sonrisas forzadas y sus ojos estrechos, representaba la misma mentalidad que había llevado a sus padres a deshacerse de ella. Eran las figuras estereotipadas que reflejaban los prejuicios sociales más amplios contra todo lo que no encajaba en su estrecha definición de normalidad. Elías, con su habitual estoicismo, ignoró las miradas y los susurros, comprando lo que necesitaba con eficiencia. Pero Elara notó la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretaba. Cuando salieron de la tienda, una mujer corpulenta, con un vestido de flores descoloridas y el pelo recogido en un moño apretado,
se acercó a ellos, su rostro una máscara de preocupación hipócrita. Elías, dijo, su voz empalagosa, escuché que tienes una niña contigo. ¿Está bien? ¿No parece, normal? Sus ojos se clavaron en el Ara con una mezcla de curiosidad y desdén, el tipo de mirada que le revolvía el estómago. La pregunta no era de genuina preocupación, sino una insinuación, una semilla de duda plantada con malicia. Elías se detuvo, su figura imponiéndose sobre la mujer. Su voz cuando habló era un gruñido bajo, pero cargado de una autoridad innegable. Ella está perfectamente, Margaret, y no es asunto tuyo. El corte fue tan brusco como un hacha. La mujer retrocedió, con el rostro enrojecido de indignación, pero no dijo nada más. Elías no se detuvo. Llevó a Elara de vuelta a la camioneta y la puso dentro. Mientras conducía de regreso al rancho, el silencio en la camioneta era diferente. Estaba cargado de la tensión de la confrontación. Elara entendió que no estaban a salvo, que el mundo exterior, el mundo que había rechazado, seguía siendo una amenaza latente. La vulnerabilidad que sentía, una sensación de ser expuesta y juzgada, era abrumadora. Las metáforas visuales de su mente se intensificaron. La mujer del pueblo, con su rostro distorsionado por la curiosidad, era un buitre, acechando, esperando su momento. Y Elías, aunque rudo, era un muro, un protector, la única barrera entre ella y la voracidad de esas miradas. La tensión se había acumulado, un presagio de futuros conflictos, que se cernía sobre el rancho, como una tormenta lejana, pero ineludible. Sección 6. La confrontación en el pueblo, aunque breve, había marcado un punto de inflexión. Elías, el hombre de pocas palabras y gestos duros, había asumido, de forma tácita, el papel de protector. Su gruñido defensivo ante la mujer del pueblo había sido una declaración, un muro levantado entre Elara y el juicio ajeno. Para Elara, el gesto había sido más elocuente que cualquier discurso. Su confianza en Elías, aún frágil, comenzó a crecer, como una pequeña planta que se atreve a brotar en un suelo árido. Ya no se encogía ante su presencia. A veces incluso, se acercaba a él mientras trabajaba, observando sus movimientos, aprendiendo en silencio. Él, a su vez, empezó a adaptar su ritmo, a dejar que ella lo siguiera, a tolerar su presencia en su espacio personal. Elías comenzó a descubrir el singular universo de Elara. Notó cómo se maravillaba con las texturas, cómo la luz del atardecer sobre el establo la cautivaba, cómo encontraba patrones y ritmos donde él solo veía caos. Un día, la encontró sentada junto al arroyo, observando el movimiento del agua. Había un brillo en sus ojos, una paz que él rara vez veía. Él se sentó a su lado, en silencio, y por primera vez, no sintió la necesidad de llenar el vacío con palabras. Se dio cuenta de que el mundo de Elara no era deficiente, era simplemente diferente, y de alguna manera, más puro. Elara, a su vez, empezó a responder de maneras sutiles, un asentimiento, una sonrisa fugaz, un destello de reconocimiento en sus ojos. El lazo entre ellos se fortalecía, tejido con hilos de comprensión no verbal y respeto mutuo. Pero incluso en la seguridad relativa del rancho, el pasado de Elara no se desvanecía. Otro flashback, más vívido y doloroso que el anterior, la asaltó una noche mientras la luna llena inundaba su habitación con una luz fantasmal. La imagen de sus padres firmando papeles, sus caras tensas y resueltas. El negocio, como ellos lo llamaron en un susurro furtivo, se había consumado. Ella recordaba la voz de su padre, cargada de una desesperación que disfrazaba de pragmatismo. Es por su propio bien, Elara. Aquí, no podemos darle lo que necesita. No podemos lidiar con esto. La verdad era una daga. No la vendieron por dinero, sino por conveniencia, por la incapacidad de aceptar lo que no entendían, por el miedo a ser juzgados. La sociedad les había dictado que un hijo diferente era una carga, una vergüenza, y ellos, en su debilidad, habían cedido, habían entregado a su propia carne y sangre a un extraño,
solo para recuperar una semblance de la vida normal que creían merecer. La crueldad de ese acto, envuelta en la retórica de la preocupación, era una cicatriz que no desaparecería. La ironía era palpable. Aquellos que debían amarla incondicionalmente, la habían abandonado, mientras que el extraño, el hombre rudo y silencioso, le ofrecía un refugio. Las palabras de su madre resonando en su mente: «Somos normales, tú, no». El simbolismo de su partida, la maleta pequeña, el oso de peluche, el coche que se alejaba, todo se grabó en su memoria como un epitafio a su infancia. Elías no conocía estos recuerdos, pero su presencia, su silencio comprensivo, era un bálsamo. El rancho se había convertido en un santuario, no solo del mundo exterior, sino también de los fantasmas de su propio pasado. Pero la sombra de ese pasado, la verdad de su abandono, aún se cernía, amenazando con exigir su precio. La calma era una ilusión frágil, y la tormenta, aunque momentáneamente aplacada, aún podía desatarse. Sección 7. La creciente calma en el rancho se vería perturbada. La curiosidad del pueblo, avivada por la mujer chismosa, Margaret, no había disminuido. Los rumores, una plaga silenciosa, se extendían, distorsionando la verdad hasta convertirla en una caricatura. Historias infundadas sobre la incapacidad de Elías para cuidar a una niña, sobre el peligro que representaba el Ara debido a su silencio y sus modales extraños, comenzaron a circular. Estas habladurías eran una manifestación de la ignorancia y el miedo arraigados en la comunidad, una comunidad que veía la diferencia como una amenaza. Un día, un coche brillante y demasiado nuevo para el camino de tierra del rancho apareció en el horizonte, levantando una columna de polvo. Elías, que estaba reparando una valla, detuvo su trabajo. Su postura se tensó. El Ara, que estaba sentada en el porche, sintió el cambio en el aire, el agudo olor a hostilidad. Del coche salieron 3 figuras. El sheriff del pueblo, un hombre corpulento y con una cara de piedra que era tan dura como la ley que representaba. A su lado, Margaret, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. Y con ellos, una mujer de apariencia pulcra y seria, vestida con un traje que parecía demasiado formal para el campo, con una carpeta bajo el brazo. Era una trabajadora social, enviada a investigar las condiciones en las que vivía el Ara, instigada, sin duda, por la maliciosa persistencia de Margaret y el prejuicio del pueblo. La confrontación había llegado. El sheriff, con su voz monótona, explicó el motivo de su visita. «Hemos recibido informes, Elías. Preocupaciones sobre el bienestar de la niña. Necesitamos asegurarnos de que todo está en orden». Sus ojos se detuvieron en el Ara con una mirada que era tanto de escrutinio como de piedad malentendida. Elías se irguió a su máxima altura, su rostro una máscara de fría determinación. «No hay nada que investigar aquí. La niña está bien». Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que pocos se atrevían a desafiar. La trabajadora social, con una sonrisa profesional pero los ojos fríos, intentó acercarse a el Ara. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» Su voz era suave, casi un susurro, pero para el Ara era una intrusión. La mano de la mujer se extendió, y el Ara, abrumada por la ansiedad, se encogió, retrocediendo hacia la puerta de la casa, buscando refugio. Margaret sonrió, una mueca de triunfo. «¿Lo ves, Elías? No puede ni hablar. Necesita un lugar especial, con profesionales. Es por su propio bien». La ironía era cruel, la misma frase que sus padres habían usado para justificar su abandono. Elías se interpuso entre el Ara y los intrusos, su cuerpo una barrera protectora. «Ella no está enferma, es diferente. Y este es su hogar». El sheriff suspiró, la paciencia menguando. «Mira, Elías, no queremos problemas, pero hay un procedimiento. Si no cooperas, tendremos que llevárnosla para evaluarla». La amenaza era explícita, y el suspenso se cernía en el aire. El corazón de el Ara latió con fuerza en su pecho, un tamborileo asfixiante. Las metáforas visuales de su mente se intensificaron, los rostros de los adultos se distorsionaban, sus voces se convertían en ladridos.
El rancho, su único refugio, ahora parecía vulnerable, asediado. Elías, el hombre que no buscaba compañía ni responsabilidades, se enfrentaba a la prueba definitiva de su compromiso. Sus defectos, su aislamiento, su rudeza, se desdibujaban frente a la cruda verdad. Estaba dispuesto a luchar por el Ara, a defender su paz y su lugar en el mundo, incluso si eso significaba enfrentarse a un sistema que no comprendía la delicada complejidad de la pequeña alma que había rescatado del abismo. La tensión era palpable, un nudo apretado en la garganta de Elara, mientras el destino de su frágil santuario pendía de un hilo. Sección 8. La confrontación en el rancho escaló, el aire vibrando con la tensión no dicha. Elías, de pie como un roble centenario, se negó a ceder. La trabajadora social, con su voz suave pero implacable, insistió en que Elara debía ser evaluada en un entorno adecuado, un eufemismo para una institución donde su diferencia sería categorizada y, quizás, reprimida. El sheriff, presionado por las quejas del pueblo y la burocracia, finalmente le dio un ultimátum a Elias. O permitía la evaluación, o Elara sería retirada de su custodia por la fuerza. Era el clímax emocional al que la lenta progresión de los acontecimientos había estado conduciendo. La mirada de Elías, generalmente hermética, se posó en Elara, quien estaba detrás de él, con los ojos llenos de miedo, su pequeño cuerpo temblando. En ese instante, una verdad innegable se reveló. La niña se había convertido en el centro de su mundo solitario, una luz inesperada que había roto su oscuridad. Fue entonces cuando Elías, en un raro despliegue de vulnerabilidad, habló, su voz más profunda de lo habitual. Ella no es un problema. Ella es lo que es. Y yo la entiendo de una manera que ustedes nunca entenderán. Su declaración, tan simple y directa, fue un desafío a la percepción de normalidad que la sociedad quería imponer. La trabajadora social se preparó para refutarlo, para citar reglamentos y protocolos. Pero antes de que pudiera hacerlo, Elara, en un acto que sorprendió a todos, incluido a Elías, dio un paso adelante. Sus ojos, generalmente esquivos, se fijaron en la trabajadora social, en el sheriff, en la maliciosa Margaret, y luego, para sorpresa de todos, Elara habló. Sus palabras fueron lentas, vacilantes al principio, luego más claras, cada una cargada de una emoción pura y cruda. No me gusta su mundo, comenzó Elara, su voz pequeña pero resonando en el silencio. Mi mundo, aquí, con Elías. Él no me hace daño. Él ve. Su declaración, aunque simple en vocabulario, era una profunda expresión de su autonomía y su elección. La trabajadora social y el sheriff se quedaron sin palabras, asombrados por la elocuencia inesperada de la niña que habían etiquetado de no verbal. Fue un momento de revelación, no solo para ellos, sino también para Elías. Nunca antes la había escuchado articular sus pensamientos de manera tan clara, y la profundidad de su conexión con él lo golpeó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Margaret, no de tristeza, sino de frustración y derrota. Su plan se desmoronaba. Elías, con el corazón apretado por la emoción, puso una mano protectora sobre el hombro de Elara. Su mirada a los intrusos era ahora de una furia tranquila y una determinación inquebrantable. Ella ha hablado, y yo no permitiré que se la lleven. Este es su hogar. Si quieren llevársela, tendrán que pasar sobre mí. Su postura, sus palabras, eran una promesa, un juramento. El sheriff, visiblemente incómodo, sopesó la situación. La declaración de Elara, aunque mínima, había roto su narrativa. No podían simplemente arrastrar a una niña que acababa de expresarse tan claramente sobre su deseo de quedarse. La trabajadora social, aunque aún profesional, vio la verdad en los ojos de Elara y la inquebrantable determinación de Elías. Finalmente, con un suspiro de resignación, se giró hacia el sheriff. Creo que por ahora es mejor dejar las cosas como están, pero estaremos vigilando. Las palabras de la trabajadora social eran una pequeña victoria, una tregua. La confrontación había terminado,
Pero la batalla por la aceptación de Elara en el mundo apenas comenzaba. La conexión entre la niña y el ranchero se había forjado en el fuego de la adversidad, un vínculo inquebrantable que prometía esperanza, incluso en la oscuridad. Sección 9. La partida del sheriff y la trabajadora social dejó un silencio pesado en el rancho, un silencio diferente al habitual. Este estaba cargado con el eco de la confrontación, con la tensión disipada y la promesa de una paz, aunque condicional. Elías y Elara se quedaron en el porche, la vasta extensión del rancho extendiéndose ante ellos, un telón de fondo para su frágil victoria. La mano de Elías aún reposaba en el hombro de Elara, un ancla silenciosa en la tormenta que acababa de pasar. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos grandes y expresivos, llenos de una mezcla de gratitud y asombro. Había hablado, y sus palabras habían sido escuchadas. Él había luchado por ella y la había ganado. En los días que siguieron, la relación entre Elías y Elara se profundizó de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Elías, el hombre solitario y rudo, encontró un propósito más allá de la mera subsistencia. Descubrió una ternura oculta en sí mismo, una capacidad para la paciencia y la comprensión que nunca supo que poseía. Observaba a Elara, no como una carga, sino como un ser único, una ventana a un mundo de percepción que él nunca había imaginado. Le leía historias, aunque ella no siempre comprendiera las palabras, sintiendo la cadencia de su voz. Le enseñó a identificar las constelaciones en el cielo nocturno, a reconocer el canto de los pájaros, a plantar semillas en la tierra. Cada acto era un paso, cada silencio compartido un volumen. Para Elara, el rancho ya no era solo un refugio, era un hogar. El miedo que la había paralizado comenzó a desvanecerse, reemplazado por una creciente sensación de seguridad y pertenencia. Sus sentidos, antes abrumados por la cacofonía del mundo, encontraron un equilibrio en la tranquilidad de la vida rural. El zumbido de las abejas, el susurro del viento entre los árboles, el olor a pino y a tierra mojada después de la lluvia, todo se convirtió en parte de su sinfonía personal. Aprendió a comunicarse con Elías de maneras que iban más allá de las palabras. Un gesto, una mirada, el simple hecho de su presencia. El silencio entre ellos no era un vacío, sino un lenguaje de entendimiento mutuo. Su voz, aunque aún escasa, se volvió un tesoro, reservada para momentos de profunda emoción o necesidad. La resolución de la confrontación no fue un final dramático, sino el inicio de una nueva fase. Elías tuvo que lidiar con las consecuencias de su desafío. Hubo visitas ocasionales de la trabajadora social, informes que rellenar, y la persistente desaprobación de algunos en el pueblo. Pero Elías no se inmutó. Él sabía que había tomado la decisión correcta. La ironía del destino era evidente. Aquellos que debían protegerla la habían abandonado, y el extraño, el hombre defectuoso y ambiguo, había resultado ser su verdadero protector. La esperanza, antes solo un susurro lejano, comenzaba a florecer en el corazón del rancho. Era una esperanza silenciosa, arraigada en el respeto, el entendimiento y el amor incondicional que había surgido entre dos almas que el mundo había marginado. El rancho, una vez un lugar de exilio, se había transformado en un testamento viviente de la capacidad humana para la compasión y la resiliencia. Y en medio de esa vasta extensión, una niña, a quien sus padres habían vendido por ser diferente, comenzaba a encontrar su voz y su lugar en el mundo. Sección 10. El tiempo tejió su tapiz lento y constante sobre el rancho. Los años se desplegaron como las estaciones, cada uno trayendo cambios sutiles, pero profundos. Elara creció, no de la manera convencional que el mundo esperaba, sino en su propia, única y profunda forma. Su comprensión del mundo, aunque no siempre verbalizada, se hizo más rica y compleja. Elías fue su maestro, no con lecciones formales, sino con la sabiduría silenciosa de la tierra y los animales. Le enseñó a leer las nubes, a sentir el pulso de la vida en la naturaleza, a encontrar la belleza en lo ordinario. La ranchera no solo la cuidó,
sino que también la aceptó, la vio y la valoró por quien era, sin intentar cambiarla. Su defecto, lo que la sociedad había condenado, se convirtió en una lente a través de la cual el mundo se revelaba con una claridad y una profundidad asombrosas. El rancho, que una vez fue un lugar de aislamiento y soledad para Elías, se transformó en un santuario, no solo para Elara, sino también para él. La presencia de la niña había ablandado los bordes ásperos de su alma, llenado los huecos que ni siquiera sabía que existían. Su propio pasado, con sus cicatrices y sus verdades ambiguas, encontró una especie de paz en la responsabilidad y el amor incondicional que sentía por Elara. Ya no era solo un ranchero, era un guardián, un padre de corazón, un ancla en la vida de una niña que había sido arrojada a la deriva. La esperanza, que había surgido tenuemente de la resolución, se había convertido en una luz constante, iluminando cada rincón de su existencia compartida. La casa de madera, antes sombría y silenciosa, ahora resonaba con la vida. Elara a veces tarareaba melodías que solo ella escuchaba, o movía sus manos en patrones rítmicos, expresando una alegría interior que trascendía el lenguaje. Los animales del rancho la reconocían, se acercaban a ella, como si percibieran la pureza de su espíritu. Era una simbiosis, una armonía entre una niña, un hombre, y la naturaleza salvaje que los rodeaba. Los bucles abiertos del pasado, la razón por la que sus padres la vendieron, el futuro incierto, no se habían cerrado del todo, pero su importancia había disminuido. Las heridas del abandono nunca desaparecerían por completo, pero se habían transformado en cicatrices, recordatorios de la resiliencia del espíritu humano. El sol se ponía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de oro y púrpura, una pintura viviente que Elara observaba desde el porche, sentada junto a Elías. Sus manos, ya no aferradas a un hilo deshilachado, ahora sostenían un libro de dibujos que ella misma había llenado con los colores vibrantes de su mundo interior. Elías, con los ojos fijos en la inmensidad del campo, sentía una paz que nunca creyó posible. La narrativa había llegado a su resolución, no con un final abrupto, sino con una sensación de plenitud y continuidad. El drama emocional había dado paso a una esperanza arraigada, una promesa de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la compasión y el amor pueden florecer en los lugares más inesperados, creando un hogar donde el alma, finalmente, encuentra su reposo. La historia de Elara y Elías, un drama histórico personal y profundamente conmovedor, se extendía hacia un futuro incierto pero lleno de la promesa de días que seguirían siendo pintados con los colores de la resiliencia y el amor incondicional.